Muy buenas, vamos a seguir nuestro estudio de metodología de investigación con ahora el tipo de investigación que podemos realizar. Como dijimos en la última sesión, así emulando a Fray Luis de León, nosotros tenemos el primer punto de partida para realizar nuestra investigación es definir cuál es el paradigma que nosotros vamos a utilizar, es decir, cualitativo o cuantitativo. También hay investigaciones y hay autores que postulan que es posible tener un mix entre ambos, es decir, un multimétodo. O sea, puedo hacer un trabajo cualitativo y cuantitativo. Hay algunos que hablan que son cuantitativos, pero con una base cualitativa, o cualitativos con una base cuantitativa. Eso depende, por ejemplo, de que yo puedo hacer un análisis cuantitativo en primera instancia en mi investigación, con la cual arrojo cierta información numérica. Pero después lo rico de la investigación es el análisis de las cualidades de los resultados numéricos que arrojamos. Por lo tanto, ahí tenemos un multimétodo con base cuantitativa, pero con efecto cualitativo. Definido ya este paradigma, es decir, la metodología que nosotros vamos a utilizar, nos vamos al tipo de investigación. Aquí hay algunas discrepancias, no todos los autores están de acuerdo, pero yo considero que esta es una estructura adecuada, por lo menos para este inicio del desarrollo de las investigaciones. Que se define el tipo de investigación. Puede ser descriptiva, exploratoria, correlacional, explicativa o documental. Los autores Hernández, Fernández y Baptista, los clásicos metodólogos sudamericanos, y por qué no decir mundiales, establecen que los métodos descriptivos, exploratorios, correlativos y explicativos son para investigación cuantitativa. Y para la cualitativa, que en su libro, en la edición del año 2010, la 10ª o la 5ª edición, si no me equivoco, incorporaron un tópico de investigación cualitativa y separan, como les digo, estas 4 tipos de investigaciones, dejándolas solamente para la investigación cuantitativa. Es mi opinión de que uno puede hacer investigación descriptiva, cualitativa o cuantitativa, exploratoria, explicativa, pero correlacional para mí es más patrimonio de la investigación cuantitativa. Eso de acuerdo a mi experiencia y a mi entender de la metodología. En realidad no hay criterios totalmente, hay criterios que son consensuados, algunas discrepancias en algunos autores, y eso es lo que yo me refiero y a lo que yo planteo. Pero considero que no hay que ser tan cuadradito y considerar en esta etapa todas las herramientas que yo puedo, todos los tipos de investigación, que yo puedo utilizar, y si voy a hacer un estudio de multimétodo, es posible considerar una complementación de las herramientas y decir que una descriptiva puede ser cuantitativa o cualitativa. Ahora bien, puedo yo realizar una investigación que en su inicio es exploratoria y que termina siendo explicativa, etcétera, etcétera. Ahora, yo también puedo hacer una investigación documental, pero con un sesgo descriptiva, dependiendo de los distintos tipos de enfoque que uno quiere hacer, porque aquí muy importante es cómo el investigador va a realizar su trabajo, cómo lo va a diseñar. Si la comunidad científica valida esa metodología que utilizó el investigador, sus resultados van a ser aceptados científicamente y, como decía Popper, va a pasar el criterio de falsibilidad de la comunidad científica. La investigación documental, como les digo, está también en su tipo específico de investigación, que puede ser como sola, considerada como tal, pero también puede ser documental descriptiva, documental exploratoria, documental correlacional, no creo, documental explicativa, yo creo que también puede ser. Definido el tipo de investigación, después vamos a las herramientas, que hay herramientas que son patrimonio específico de algún área. Por ejemplo, las encuestas son muy utilizadas para las investigaciones descriptivas, cuantitativas, las investigaciones cuantitativas correlacionales, por ejemplo, investigaciones cuantitativas descriptivas.
porque esa encuesta se recogen datos y se utiliza un método estadístico. No quise colocar aquí la herramienta estadística dentro de este casillero porque las herramientas estadísticas son transversales, se pueden ocupar en distintos tipos de entrevistas como validación de los números. Lamentablemente muchos metodólogos validan el carácter científico de investigación si y solo si tiene números, si tiene estadística. Esos metodólogos están presos en el paradigma cuantitativo y su concepción de la realidad es que todo puede ser medible. Una visión un poco más amplia, un poco más holística, consideraría que la exactitud numérica no es patrimonio del análisis científico, sino que simplemente es un antecedente, que es como la línea que yo sigo. Por lo tanto, yo defino como herramientas la encuesta, la entrevista, método Delphi. Principalmente esos casos, entrevista, método Delphi, son cualitativos. Después podemos ir incorporando en un avance mayor de estas presentaciones otro tipo de herramientas. El estudio de casos, hay autores que los consideran como un tipo de investigación. Para mí el estudio de casos es una herramienta, porque el estudio de casos es, como lo vamos a ver más adelante, análisis de una situación particular que puede ser cuantitativa o cualitativa. Si ese caso es tan rico en resultados, es posible extrapolarlos a un universo mayor. Por lo tanto, el estudio de casos es esencialmente inductivo. Y el enfoque cuantitativo, como planteamos en la presentación anterior, puede ser inductivo. Por lo tanto, yo lo considero más que nada como una herramienta de investigación. Hoy día vamos a explicar los tipos de investigación. Nos vamos a concentrar en este concepto. La investigación descriptiva. Vamos a utilizar la definición del autor Neil Salkind. Aquí tenemos la foto de Don Neil. Y él dice que la descripción es la reseña las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio. Es decir, una investigación descriptiva no hay que quedar presos en las palabras, es decir, una investigación descriptiva, típica pregunta de prueba, ¿qué es una investigación descriptiva? Aquella que describe. No es tanto. Es una reseña de las características, o sea, una explicación, más que una explicación, porque esa sería la investigación, sino que sería una exposición de las características o situaciones particulares del fenómeno que estamos estudiando. Científicamente nosotros describimos. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación descriptiva del proceso de evaporación del agua, yo relato o presento el momento específico cuando el agua se evapora. Ahora, si quiero hacer una descripción de un fenómeno social, por ejemplo, de un fenómeno social que se puede ver el comportamiento de las mujeres en un día de oferta de una multitienda, describo cómo se comportan las mujeres en esa situación. ¿Y cómo voy a describirlo? Cuantitativamente puedo empezar con las mediciones de cuántas mujeres ingresaron, de acuerdo a ciertos parámetros, algunas variables medibles, o cualitativamente con una narración describiendo en un lugar específico cómo se comportaron las mujeres cuando se produció en este momento de liquidación. Digo mujeres solamente como un fenómeno, un objeto sociológico de estudio. Según Salkind, un ejemplo de investigaciones descriptivas son los censos, censo que realiza el INE, bueno o malo, pero se realizan. Descripción de las conductas de consumo, lo que yo les planteaba. Descripción del efecto de la reforma tributaria, por ejemplo. Describo cómo afectó en las conductas, por ejemplo, de los contribuyentes la reforma tributaria, es decir, cómo si tuvieron que contratar más gente para aplicarla, el tipo de capacitación que tuvieron que desarrollar los distintos tipos de contadores, etcétera, etcétera.
Descripción de la eficiencia de la norma contable. Una norma contable es una instrucción que normaliza, estandariza cómo se refleja un hecho económico. Estoy pensando en una norma contable tradicional, una NIC, ¿ya? No las normas contables de contabilidad ambiental. Vámonos a las NIC, por ejemplo. Entonces esas NIC estandarizan cómo se refleja un hecho económico. Y tiene ciertas características que se contabiliza de tal manera que permite una exposición de ese hecho económico reflejando su imagen fiel. Yo describo si esa exposición es eficiente o no es eficiente de acuerdo a las decisiones que toman los agentes, los stakeholders, a través de su proceso de toma de decisiones. Se hago una descripción de acuerdo a ciertas herramientas que vamos a ver más adelante que son útiles para eso. La investigación exploratoria no encontré una definición que me satisfaciera, por eso que me cito a mí mismo, ¿ya? Que para mí una investigación descriptiva es utilizada en temas nuevos, de los cuales no se cuenta con muchos antecedentes previos. Esa es una investigación exploratoria. Cuando el fenómeno que yo quiero estudiar no es muy conocido y no hay un marco de referencia suficientemente amplio para poder basarse, o si el marco de referencia es muy general, no hay unas teorías específicas que se aplican al fenómeno que se quiere estudiar. Por ejemplo, siempre las reformas tributarias en el efecto en el patrimonio, o por ejemplo la reforma tributaria de la 20.780, simplificada por la ley 20.899, genera nuevos sistemas de tributación para los contribuyentes de primera categoría. Por lo tanto, ese nuevo forma de tributación va a generar efectos en el patrimonio que no se conocen. Por lo tanto, es exploratoria esa conducta, no sabemos, es tentativo. Comúnmente estos trabajos de investigación parten con una pregunta, porque no se sabe, no podemos hacer una hipótesis porque no tenemos antecedentes que nos permitan extrapolar variables. Y podríamos hacer conjeturas, pero siempre las conjeturas, pese a que no son tan rígidas como las hipótesis, según dice Popper, requieren de una apreciación a priori, parece una apreciación de investigador. En cambio aquí no tenemos esa a prioridad para poder sacar una hipótesis o una conjetura. Por eso comúnmente las investigaciones exploratorias parten con una pregunta. Y como ello digo, son temas nuevos que se están investigando. Por ejemplo, efecto de la aplicación de un nuevo impuesto, como les planteaba. Supongamos que se quiere innovar en Chile y se quiere hacer un impuesto verde, un impuesto realmente verde, no como los impuestos al consumo que nosotros tenemos, sino un impuesto que incentiva realiza un proceso de captar recursos de unos agentes económicos para ser invertidos en la solución de problemas ambientales. Ese es el mecanismo del impuesto verde. Operarán acá en Chile, habrán agentes interesados para invertir en instrumentos que generen algún tipo de tributación especial. No lo sabemos, por lo tanto se toma algo exploratorio. En efecto en el patrimonio, cuando se aplica una nueva norma contable que no se había aplicado antes. Por ejemplo, cambios contables, todo el asunto de la aplicación de las normas internacionales, que ya vienen siendo el año 2009, ya harto tiempo en todo caso, pero cómo se comporta Chile en las empresas chilenas para tomar ese tipo de normas internacionales de contabilidad, o las NIF, como se llaman normalmente, NIC, NIF. En ese caso estamos en condiciones de su aplicación, se pueden hacer trabajos exploratorios. Tenemos también las investigaciones correlacionales. Según nuestro amigo Salkin, tienen como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. La investigación correlacional, desde mi punto de vista, como ya les mencionaba, es patrimonio de las investigaciones cuantitativas.
En ese sentido lo que buscan es ver cómo, ¿no?, se aplica el concepto de causa-efecto, cómo un elemento influye en el otro. Para eso es muy utilizado como herramienta el análisis estadístico, determinar esta la correlación, las ecuaciones diferenciales, de calcular el beta. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el carácter conservadurismo, el conservadurismo en una empresa se refleja en el precio de las acciones. Por ejemplo, cuando una empresa es conservadora en la emisión de sus estados contables, se afecta el precio de las acciones. Y ahí se aplican las distintas axiomas para ver si hay correlación con los distintos, calcular los betas, y si se da, se llega a esa conclusión. Ahora, aquí estamos bajo el supuesto de que realmente en la parte social, las conductas humanas es posible abstraerlas a una ecuación. Ejemplos de esto es medir cómo afecta en el rendimiento de los trabajadores la implementación de una política determinada. Por ejemplo, este asunto de que los días viernes los trabajadores en verano se pueden ir a las 2 de la tarde, si acaso eso genera aumento de la producción, optimismo. Entonces, salir más temprano el día viernes, los trabajadores trabajan más contentos. Medir cómo afecta la recaudación fiscal cuando se aumenta la tasa de un impuesto. Eso es totalmente correlacional, eso es totalmente medible. Si yo aumento el impuesto, aumenta la recaudación o baja. Esto es muy utilizado y aquí es totalmente cuantitativo, y los economistas están en su salsa midiéndolo. Depende de la elasticidad del impuesto, de la demanda, la oferta, todo esto. Los impuestos de castigo, los impuestos al consumo. Por ejemplo, la teoría económica nos dice que el impuesto, cuando yo aplico un impuesto que afecta al consumo, es decir, aumenta el precio del producto, se disminuye el consumo. Eso se utiliza para los impuestos al tabaco, por ejemplo, los alcoholes. Yo aplico un impuesto para evitar que la gente consuma tabaco. Y los que consumen van a pagar más impuestos y por ende van a generar mayor recaudación al final, y después se va a resultar en una mayor recaudación para tener fondos fiscales para ayudar a la gente que tiene cáncer por fumar. Entonces hay toda una teoría que está respecto a eso, y de eso nosotros podemos sacar una hipótesis, en el sentido de que afirmar una hipótesis de que se constata, la hipótesis sería más o menos así, se constata que al aumentar 3 puntos porcentuales el impuesto específico al tabaco, se genera un menor consumo de tabaco. Hace unos años atrás, me acuerdo que unos periodistas me entrevistaron, me preguntaron eso, y lo dije de que se supondría que debería suceder eso, y generé algunas externalidades positivas como la mayor salud de la población. Sin embargo, en Chile se aumentó el impuesto a los tabacos, y a final de año salió que se aumentó la recaudación y las ventas del tabaco siguieron igual. Igual situación ocurre con el alcohol. Por mucho que le suene impuesto al alcohol, la gente no va a dejar de tomar. Por lo tanto, en Chile, entre más impuestos nos pongan, mayor consumo hay. No habría correlación aumento de tasa con menor consumo, según lo que harían algún tipo de investigaciones. Medir cómo se contrae la inversión cuando suben los impuestos, también típico trabajo correlacional. Y medir la variación del resultado ante la aplicación de una nueva norma contable. Lamentablemente hay muchos metodólogos, vuelvo a insistir, que están presos en el paradigma cuantitativo, que consideran que solo es científico cuando hay variables. Entonces tiene que haber una hipótesis, que tiene que ser medible, tiene que haber variables, tiene que haber indicadores, tienen que haber síntomas, causa de los síntomas. De esa hipótesis tienen que haber variables, la redacción de esa hipótesis tiene que mencionar las variables, la variable tiene que haber una definición nominal, una definición instrumental de esa variable. Ahora, las variables tienen que variar, por lo tanto una variable solamente es aplicable a una investigación que tiene factores que varían. Ahora, hay investigaciones que no tienen variables, que las investigaciones descriptivas, solamente estamos haciendo no solamente. El objetivo de la investigación es realizar una descripción de un fenómeno, no medir si hay efecto en uno u otro. Y esos son otro tipo de investigaciones, y en esta investigación correlacional sí ameritan la existencia de variables. Lo que quiero plantear que una investigación que no tenga variables no significa que no sea científica, simplemente significa que no es correlacional.
La investigación explicativa o causal, definida por el señor César Augusto Bernal, un metodólogo, yo tengo varios libros de él, me gustan bastante su enfoque, es un metodólogo enfocado concentrado en la administración, economía y contabilidad. Establece que la investigación explicativa es cuando el investigador se plantea como objetivo estudiar el porqué de las cosas, hechos, fenómenos o situaciones, están buscando el porqué. Causal, se busca la causa de las cosas. Se podría confundir de repente una investigación explicativa con una investigación correlacional. Podríamos hacer una investigación correlacional explicativa o explicar a través de la correlación de las variables. Aquí lo que se hace es explicar por qué suceden las cosas. Mucha gente piensa que solamente se puede explicar cuando se puede medir. Y no necesariamente. Yo puedo explicar cómo afectan a las personas ciertas cosas que son realmente importantes para la población. Por ejemplo, estadísticamente uno podría determinar si hay miedo en la población, utilizando una herramienta, una encuesta, y hacer un promedio, es decir, cuánta gente ha sido asaltada. Sin embargo, el miedo en la población se puede generar con un solo evento. O sea, un enfoque cuantitativo hace y diría, ¿cuántos asaltos han habido en el último año? 10. ¿Eso amerita que la población se preocupe? No, porque solamente 10 personas han asaltado de un universo de 5 millones o 7 millones que viene en Santiago. Pero resulta que de esos 10 asaltos fueron en casas, quemaron a la gente, las amarraron, las torturaron y las quemaron vivas porque anda un tipo que es delincuente y que es enfermo y anda haciendo esas cosas. Por lo tanto, si estadísticamente de esos 10 asaltos, 3 fueron de ese tipo, que fueron perpetrados por un solo loco desquiciado, bueno, loco desquiciado lo mismo, de un solo loco que anda ahí delincuente, cualitativamente es relevante, porque en la sociedad, si hay un ente enfermo, puede generar problemas, aunque estadísticamente sea irrelevante. Por lo tanto, una investigación explicativa puede arrojar datos interesantes desde el punto de vista social, de la sociología, de las ciencias sociales, no tan solo la sociología, sino las ciencias sociales, importante. Entonces, una investigación explicativa no necesariamente tiene que ser, se demuestra, se explica la causa por un asunto numérico, sino que cualitativamente también se puede demostrar por qué la gente anda asustada, porque la magnitud, la difusión de los fenómenos sociales que están generando consternación en una ciudad son cualitativamente importantes. La investigación documental también es definida por el profesor Bernal y dice que consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Aquí hay varios matices de los tipos de investigación documental. Algunos plantean que la investigación documental es aquella que se basa en documentos. Yo creo que esa definición está un poco presa del sentido de las palabras. Obviamente la investigación documental se basa en documentos. Pero una investigación documental puede ser documento de distintos tipos. Por ejemplo, en derecho se ocupa mucho la investigación documental porque el enfoque de la investigación en derecho es conocer cómo la legislación ha recogido principios jurídicos transversales, supremos, que están desarrollados en la doctrina. ¿Qué es la doctrina? El análisis que hacen los autores sobre una materia. Por ejemplo, la doctrina contable no son las normas internacionales de contabilidad. La doctrina contable es la opinión de los autores respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados, que no es el boletín técnico número 1. Los principios contables generalmente aceptados es doctrina, es algo transversal y superior a la norma, que se cristaliza en las normas, que se materializa en las normas, que se puede materializar en las normas, en las NIC, se puede materializar en un libro, en distintas otras cosas. Entonces, supongamos que, vámonos al derecho,
el principio de la vida. El principio de la vida es un principio que ha ido evolucionando por la cultura occidental. No es patrimonio exclusivo del derecho, sino que el derecho lo ha considerado como un derecho. El derecho con mayúscula lo ha considerado como derecho con minúscula. El derecho a la vida, en la Edad Media, o pensemos en el Japón de los samuráis, no tenía ninguna importancia. Una persona hoy día amanecía viva, se peleaba con otro, ofendía el honor a otra persona y le cortaban la cabeza en el Japón de los samuráis. En la Edad Media, el caballero que avanzaba con su caballo lleno de armaduras y no veía nada, avanzaba en el campo de batalla, muchas veces estaba rodeado con algunos escuderos y algunos ayudantes que tenía, y él avanzaba y pasaba a llevar su propio escudero y estaba lo mismo. En Roma la vida de los plebeyos no tenía ninguna importancia. Por lo tanto, el derecho a la vida no tenía ningún sentido hasta que se empezó a valorar al ser humano como una persona con dignidad e importancia, y de ahí todos tenemos derecho a vivir y a vivir bien. Entonces ese es un derecho que ha ido evolucionando. ¿Cómo lo reconoce nuestra legislación? Nuestra legislación no lo sabemos. Tenemos un campo de investigación que serían todas las normas legales, partiendo desde la Constitución hasta el reglamento del Ministerio de Salud o la instrucción de algún seremi regional. Y se hace una investigación de esto y se empieza a leer, se empiezan a analizar los documentos. ¿Qué dice la Constitución? En Chile se garantiza el derecho a la vida, punto. ¿Cómo ha sido interpretado? Hay una ley orgánica constitucional, los tribunales de justicia han dicho tal cosa, el Tribunal Constitucional también ha establecido tal situación, y ahí se hace toda la investigación de que esa mención tan básica como decir el derecho a la vida, todos tenemos derecho a la vida, cómo se ha ido aplicando. Y se llega a la conclusión que en Chile el derecho a la vida es vivir bien. ¿Por qué? Porque la vida se entiende como una vida plena. O a la inversa, también se puede llegar a la conclusión que en Chile existe el derecho a la vida, pero vivir simplemente. Si alguien vive enfermo, está vivo todavía. Entonces es una investigación que se puede hacer en derecho para conocer cómo el legislador ha plasmado en la norma jurídica algún principio determinado. Algún ejemplo de esto, cómo se refleja el concepto de valor justo en las normas contables. Valor justo es un concepto doctrinario, es un concepto que es analizado y que está plasmado en el marco conceptual de la contabilidad del IASB, por ejemplo. También está en el otro marco conceptual del FAS. Pero hay autores que hablan del valor justo, y el valor justo tiene sus raíces en la imagen fiel, doctrina, criterios que han ido apareciendo en las legislaciones. Por ejemplo, la imagen fiel aparece en la legislación de los trenes de Inglaterra, en el año 1800 y tanto, que le decían que los estados contables de las empresas ferroviarias tienen que reflejar la imagen fiel de las transacciones. ¿Pero qué se entiende por imagen fiel? Por valor justo la misma situación, valor justo es un concepto, pero ¿cuál es el valor justo? Se ha interpretado que el precio de transferencia, donde los agentes libremente se intercambian los bienes. Eso es libre mercado, la teoría del mercado, donde se transan los bienes en forma, con los precios que da el mercado, según los principios de la competencia perfecta, que Leon Waldras estableció en el siglo XIX. Por lo tanto, ¿cómo se plasma el valor justo en normas contables? Se puede hacer un análisis de la lectura y ver si hay alguna influencia, alguna corriente filosófica o doctrinaria. ¿Qué ha interpretado el Servicio de Impuesto Interno sobre el concepto de ilusión tributaria? Esto es típica investigación en derecho tributario, que puede ser tesis para los alumnos. Pescar todos los oficios durante 10 años de impuesto interno del artículo 64, por ejemplo, para efecto de las tasaciones. Por mencionar un artículo, hoy día tenemos artículo 4 bis, 4 ter del Código Tributario que habla de ilusión. Por lo tanto, los oficios que interpretaron esos artículos es materia para analizar cómo se interpreta el concepto de ilusión. Y se analizan todos esos oficios y se llega a una conclusión de cómo impuesto interno ha interpretado el concepto de ilusión, concepto de tasación u otro concepto. ¿Qué entiende por renta? Según nuestra legislación, la misma situación. Podemos analizar fallos del Servicio de Impuesto Interno, fallos de los tribunales tributarios y aduaneros,
fallos de los antiguos tribunales tributarios de impuesto interno que estaban encabezados por el director jurídico de las direcciones regionales y que al final era una delegación del director regional, etcétera, etcétera. Entonces se analizan documentos. Ahora, ese análisis documental puede ser a base de estadística o simplemente de relatos. Una investigación documental puede ser cuantitativa o también puede ser cualitativa. En el próximo capítulo hablaremos de las herramientas de investigación que se pueden aplicar en forma transversal para distintos tipos de investigación o pueden ser patrimonio de alguna de ellas.